El cielo de la Plaza del Pilar de Zaragoza se ha llenado de globos este mediodía. En su interior, historias personales que viajarán cientos de kilómetros llevados por el viento. Se trata de la tercera edición de la campaña Cuentos al Viento, impulsada por el Ayuntamiento de la capital. En este papel hay escondida una historia. No forma parte de una novela ni se le atribuye a un gran pensador. Es simplemente un pedacito de vida de quien la escribe. Con estos globos que son biodegradables, que volarán por el mundo, llegarán a otras comarcas, ciudades, incluso países, el globo se autodisolverá y alguien encontrará un cuento que vendrá de otra parte del mundo y que le animará quizá a leer y a escribir. Pues lo vamos a atar al globo y atamos la carta y lo soltaremos todos para que llegue a algún sitio. Leerlo es cuestión de suerte, porque para eso hay que hacerse con uno de estos globos. Muchos viajan kilómetros hasta ser encontrados. En ellos hay plasmados recuerdos y deseos. Algún niño para que lo lea. Me acuerdo de mi primera risa con mi mejor amiga, que se llamaba Aroa. Mi deseo y lo que recuerdo. Me gustaría salir en la tele. Pues sueño cumplido. Y unas 1.500 personas